Saludos, bendiciones. Hoy me gustaría hablar sobre la objeción de conciencia. ¿Qué es ser o ejercer una objeción de conciencia? O sea, ¿qué es ser un objetor de conciencia en un caso puntual o como estilo de vida? ¿Y qué es eso? Bueno, la cosa es que la gente, las personas, ¿no? Las almas, tenemos una conciencia, tenemos una moral, tenemos un tipo de ética, tenemos unas creencias, ya sean religiosas o filosóficas o de sentido común. Como quieras verlo, llamarlo, hay muchos caminos, muchas formas de interpretarlo, pero al final la experiencia es la misma. Nuestra conciencia frente a determinados actos, frente a determinadas imposiciones o leyes o peticiones u obligaciones, se niega a ejercer algo que vaya en contra de sus principios. Se niega, por ejemplo, a participar en una guerra contra otra gente que considera que no merece esa guerra. He ido a abrir un momento al gatito. Ya está, he puesto pausa y la he quitado. Bueno, ¿por dónde iba? Sí, que no solo que crea que no se la merezca, sino que considere incluso quizás que la guerra es inhumana, que provocar sufrimiento, provocar dolor, es algo totalmente en contra de sus ideales, de sus valores, de su paz interior. Una persona que no podría vivir en paz consigo misma tras haber acatado cierto tipo de órdenes o haber ejercido cierto tipo de acciones, aunque sea bajo una ley, aunque sea bajo una autoridad, aunque sea bajo unas circunstancias extremas. Las conciencias de las personas profundas, de las personas espirituales, de las personas dignas de ser llamadas humanas, que tienen una esencia poderosa, que tienen una integridad consigo mismas o unas creencias sobre leyes superiores a la de los hombres, un montón de descripciones, ¿no? Para decir lo mismo, que este tipo de personas con alma, digamos, frente a elegir seguir su conciencia en lugar de seguir lo que la sociedad o una autoridad o una situación parece obligarle a hacer, es lo que se llamaría una objeción de conciencia. Creo que es algo interesante, importante entender para poder aplicarlo desde actos pequeñitos como estar con tus amigos y que yo que sé, uno del grupo, el menos empático, le lance una piedra a un jabalí que ha visto y tú digas como objeción de conciencia te niegues a participar en maltratar a ese animal inocente. Incluso le puedas decir a tu amigo, oye, no hay necesidad de que le hagas daño a otro ser vivo. Es un ser vivo como tú. A ti no te gustaría que te lancen piedras, ¿verdad? Pues dejemos de hacer eso y hagamos otra cosa, ¿vale? Cambiemos de tema, cambiemos de actividad, juguemos a tal otra cosa, vamos mejor por ahí. Es decir, no solo tú como individuo no ejercerlo, sino tratar en su mayor posibilidad de no ser cómplice de que otros lo hagan, de no silenciarte para que otros no te critiquen o no te incomoden o agredan, si con tu participación puedes evitar un mal mayor bajo tu prisma de conciencia. Me explico. Creo que esto en su mayoría de veces pasa con la gente pacífica. La gente que tiene una energía, ¿no?,
bondadosa que desearía que todo ser vivo fuera feliz, que viviéramos cooperando, que viéramos lo mejor del otro, que empatizáramos. Este tipo de ángeles encarnados, en su mayoría, son los que practican esta objeción de conciencia, de no dejarse guiar como ovejitas por un lobo que les dice que hagan cosas malas o que sean crueles o que pisen a los demás para poder andar ellos, y bajo su reflexión, bajo su propia interpretación de la realidad, buscan alternativas más pacíficas, más bondadosas, más conectadas con la vida y no tanto con las normas socioculturales de ese entorno, de esa época, de esa situación. Porque si bien tenemos un ego, un personaje que se construye, una identidad, que le ponen nombre, le ponen nacionalidad, le ponen partido político, le ponen trabajo, le ponen títulos, etcétera, etcétera, posesiones, relaciones, etcétera. Luego, bajo toda esa apariencia, esas capas del ego, está nuestra alma, nuestra verdadera esencia, la energía indestructible que cambia de forma y se transforma, que reencarna, que viaja a otras dimensiones, que entiende términos como las vibraciones o términos como el más allá. Y cuando un alma, un ser, se conciencia de su más allá espiritual, de su interior, su mundo interior, cuando prioriza la paz mental, prioriza seguir a su conciencia, elige el camino de la conciencia, pues a veces es muy doloroso, ¿no? Lo que tienes que aguantar o escuchar, o las críticas o miradas o burlas o todo tipo de situaciones que se te rompen porque no estás validando la toxicidad de los demás bajo tu punto de vista, ¿no? No estás validando el mal, no estás validando la inconsciencia, no estás validando la violencia, no estás validando la incomprensión de las cosas profundas. Y entonces, pues puede ser a veces un camino solitario, a veces tienes mucho apoyo, pero lo importante es que tienes esa gratificación interna de hacer lo correcto para ti. Es decir, de hacer lo correcto según lo que tú consideras que es correcto. Hacer lo correcto para otro ser vivo, lo correcto para la vida, lo correcto para la ética en sí mismo, para la humanidad, para la sabiduría, para Dios, para la luz, para la energía vital del mundo. Y eso, pues que creo que cada quien en su propia vida se ha enfrentado a situaciones en las que su conciencia les ha susurrado o gritado que eso no estaba bien y que no deberían o hacer eso o permitir eso o seguir ese camino, pero que por diversas razones el ego ha acabado aceptando, asumiendo o conformándose en que eso era lo que hay o lo que se tenía que hacer o el único camino posible o cualquier creencia que se haya implantado para validar algo que va en contra de su propia moral. Y pues es muy triste cuando pasa eso, porque al final muchas veces hay gente que se lleva esa culpa, esa carga de conciencia, ¿no? Ese tormento que a lo largo de los años puede seguir ahí. Pueden venirte recuerdos, voces como fantasmales de tu pasado, de quizás personas a las que has hecho daño o situaciones que hiciste mal o errores, ¿no?, que has cometido, que se quedan dando vueltas hasta que los puedas resolver, que a veces no te dejan dormir, que a veces no te dejan ser feliz, que a veces no te dejan sentirte merecedor de estar vivo. Incluso hay casos extremos en los que ganan esas voces del tormento, ¿no? Y han habido, pues, a veces suicidios por no soportar su propia
crueldad o su propia oscuridad que ha ejercido, que ha tomado control en alguna situación, ¿no? Algún tipo de atrocidad o algún tipo de dolor traumático que ha provocado en otro ser o que ha permitido que suceda o que se culpabiliza, ¿no? Se siente responsable de algún tipo de acto horrible y su propio cargo de conciencia le atormenta. Vale, para todas esas personas te recomiendo que las cosas se pueden sanar, que se pueden compensar, que se pueden solucionar. Claro que es horrible que se hayan cometido pues crímenes contra la humanidad en cualquier guerra. Se ha destruido la propia vida por motivos muy elevados que consideres que era participar en esa guerra. El hecho es que se ha provocado dolor y sufrimiento cuando las cosas hablando, con comprensión, con diálogo, pues muchas veces se pueden arreglar. Que yo entiendo perfectamente que han habido situaciones pues muy extremas, ya sea de supervivencia básica, de enfrentarse a algún tipo de enemigo que estaba desbocado, ¿no? Que no parecía poder razonar con él, o algún tipo de incomprensión dialéctica, ¿no? Alguna guerra contra seres de otro lenguaje que no podíais hablar, no podíais comunicaros, y frente a una situación pues se ha generado un conflicto y era su vida o la tuya, o tu pueblo o tu familia contra la suya, lo que sea. Pero el hecho es que no justifica provocar sufrimiento para cierto tipo de paz interior, ¿no? El hecho de no provocar dolor a los demás, buscar soluciones pacíficas o incluso a veces a costa del propio dolor o del propio sacrificio, incluso de la vida de uno mismo, ¿no? Pues han habido pues, también situaciones en las que objetores de conciencia han preferido sacrificarse antes que dañar a otros o... Ay, es complejo, hay dilemas éticos muy complejos, situaciones extremas o muy complejas o extrañas que al final no te puedes culpabilizar de todo lo que ha salido mal. Al final lo importante es que puedas seguir creciendo en el ahora, que puedas aprovechar lo que has vivido para traer una mayor conciencia. Porque hay personas que justamente gracias a haber pasado por dolor o por haberse equivocado o incluso por haber sido malas personas, ahora tienen un conocimiento y un entendimiento de esas energías que pueden aprovechar para hacer el bien a otras personas. Quizás una persona que ha sido pues muy mala persona en el pasado, ahora tiene las herramientas y el conocimiento para hacer que otras malas personas vayan hacia el camino del bien, porque justamente esa persona puede empatizar en su comportamiento, en su tipo de pensamiento y pueda conectar con ellos para guiarles hacia un camino mejor. ¿Me explico? Por eso creo que ni el autotormento, ni el suicidio, ni todo lo que sea un autocastigo perjudicial para ti y no genera ningún impacto positivo a nadie, no es el camino en absoluto. Eso en todo caso son las voces demoníacas de tus propios actos que te vencen. Si quieres que venza la luz, si quieres que venzan los ángeles de tu cabeza, tienes que aprovechar todo el dolor que has podido pasar, todos los errores, todo el malestar para usarlo para la luz. Usarlo, por ejemplo, el otro día vi un tráiler de un juego que me pareció brutal. O sea, súper doloroso, pero brutal, positivamente. Porque entre tantos juegos que hay, videojuegos de violencia gratuita, de guerras en los que te ponen un arma al protagonista y te dicen dispara, o ni te lo dicen, ya intuitivamente el jugador sabe que tiene que disparar a otros, que me parece fatal eso. Yo como objetor de conciencia desearía que no existieran este tipo de juegos
donde se infantiliza la violencia hasta el punto de quitarle la vida a otros seres, porque sí, por diversión o por puntos de un juego, aunque sea digital, estás dando un mensaje horrible. Pues para contrastar todo esto, el otro día me vi un tráiler de un juego que no sé si se llamaba El final de la guerra o La línea de la guerra, no sé, no estoy seguro. Si lo encuentro lo dejo en la descripción o algo. Pero iba de un juego sobre los horrores de la guerra, sobre la perspectiva en cómo la devastación que produce una guerra crea infiernos para los supervivientes muchas veces, que tienen que sobrevivir, tienen que buscar comida, tienen que pues tratarse heridas, incluso enfermedades, familiares perdidos, casas destrozadas, vidas enteras pues traumatizadas, ¿no? Niños pequeños, quizás gente embarazada que ha perdido a su bebé o que no ha podido tratar a su bebé y ha llegado a morir, y todo por culpa de la guerra, de que ha destrozado una ciudad o ha destrozado pues propiedades, entornos, comunidades, lazos que estaban nutriendo la sociedad, ¿no? Productividad, personas. Y por eso me parece tan brutal que ese juego ha nacido de experiencias reales, traumáticas, de gente que ha vivido ese infierno, ¿no? Y que ha podido plasmar ese conocimiento de una forma que aporte un valor a la conciencia del mundo. Aunque sea a través de empatizar con el dolor, está aportando que no se repita, está aportando crear un impacto en la conciencia de la gente para que deje de normalizar actos como la guerra, actos tan violentos y demacrantes para el alma de uno mismo, ¿no? Y bueno, con todo esto quiero dejar claro que, a mi parecer, a mi juicio, no importa lo que haya pasado en el pasado, no importa si eres una persona horrible o si eres la mejor de las personas. Lo importante ahora es que podamos usar todas las herramientas que tenemos en hacer un mundo mejor, en compensar quizás los malos actos que hemos tenido, haciendo buenos actos, creciendo como persona, contribuyendo a la sociedad, contribuyendo a tu familia, contribuyendo al mundo de la forma que puedas, sepas, que puedas cambiar tus malos pensamientos o tus malas costumbres o hacia cosas mejores, y que al final lo importante es pues que el mundo pueda estar en paz interior, que tú tengas paz, que puedas dormir por las noches, que puedas sentirte un ser valioso y parte de la vida que todos somos. Y bueno, cada quien, en base a su aportación, a su trabajo interno, a su naturaleza de la bondad intrínseca, podamos ir contribuyendo a sanar esta humanidad, a nosotros mismos y a los demás. Yo confío, yo tengo fe, tengo esperanza en que está prácticamente asegurada la victoria de la luz dentro de un plan, de un esquema mayor que hay gente que no ve, o no percibe o no cree, pero que la humanidad va creciendo en conciencia, en sabiduría. Cada libro que se ha escrito, cada historia que se ha vivido, cada acumulación de experiencias que han dado un aprendizaje, aunque a mucha gente aún no le llegue, de alguna forma se van creando pilares y personas, aunque sean puntuales, cada vez más sabias, más conscientes, con más poder espiritual, más consciencia profunda, una ética más desarrollada, unos funcionamientos, unas estructuras de coexistir con la vida cada vez más elevados. Así que eso. Apoyo todo movimiento de luz y invito a toda persona oscura que pueda hacer las paces con sus demonios para que pueda encontrar su paz y convertirse en una buena persona.
porque al final eso es lo que nos hace sentir que la vida tiene sentido, que hemos ganado el juego que es vivir, y es pues estar conectado a la luz, a la plenitud, a la paz interior, a la conciencia de uno mismo y de la vida, del mundo. Porque bueno, ya cada quien con sus creencias o sus conclusiones, yo creo en la vida más allá de este cuerpo, esta carcasa temporal. Creo que existimos de antes de que esto naciera y después de que esto muera. Y que lo que has hecho, lo que te has convertido, lo que has aprendido, sanado, compartido, toda tu esencia, todo tu espíritu, eso prevalece y permanece más allá. Y con eso te tienes que quedar y aprender y convivir y desarrollarte en este y en otros mundos, en este y en otros planos, en este aquí y en el más allá. Por eso creo que es muy importante que puedas darle atención a tu espíritu por encima muchas veces de tu materia. Si bien la materia puede ser importante para ejercer situaciones, para ayudar a personas, para saciar necesidades del cuerpo, del hogar, de la sociedad, la comunidad, eso es la herramienta para que las almas puedan vivir felices. La materia debe estar bajo la mano del espíritu y no al revés. No debemos subyugarnos al temor, al odio, a la posesividad, sino al revés, usar las cosas para el bien de las almas y no que las almas estén deprimidas y subyugadas a la tiranía de la materia. Esa es básicamente la diferencia entre el pentagrama para arriba de protección divina al pentagrama invertido del satanismo. La única diferencia es, ¿qué significa el pentagrama? Son los 5 elementos. Los elementos de agua, aire, tierra, fuego y espíritu. La única diferencia de si es de protección o del mal es que el espíritu está arriba, gobernando los elementos de la tierra, o si el espíritu está abajo, subyugado a los deseos y necesidades de la materia. Esa es la única diferencia que hay entre el simbolismo del pentagrama en magia blanca o en magia negra. Si es una energía, un movimiento, una intención, una situación que está favoreciendo a que los elementos de la materia contribuyan al bienestar del espíritu, o al revés, o si es un movimiento que está haciendo que los elementos de la materia encarcelen al espíritu. Por eso creo que si nos hacemos más plenamente conscientes unos y otros de que lo importante es nuestro espíritu, el espíritu del mundo y de la vida, podremos ser más sabios a la hora de gestionar nuestras vidas, nuestras posiciones y posesiones, los objetos que usamos, cómo aprovechamos nuestro cuerpo, nuestros mecanismos, nuestras ideas, para favorecer al bienestar de los espíritus, al bienestar de la conciencia. De eso trata este vídeo, de priorizar la conciencia. Y cuando priorizamos la conciencia, que es sinónimo de alma, cuando priorizamos las almas, el bienestar de las almas, intrínsecamente estamos favoreciendo la paz interior del mundo. ¿Y qué trae la paz interior como consecuencia? Como consecuencia trae bienestar, trae luz, trae evolución. Porque la tecnología se desarrolla y no se autodestruye gracias al buen uso de ella. La sociedad se desarrolla y se mejora gracias a una comunidad que se respeta, que intercambia ideas de una forma sana, que tiene un espíritu sano. Tenemos que sanar esta dimensión, este planeta, esta humanidad, este ADN, y conectar con una existencia pacífica, unificada. Dentro de la diversidad que es la vida, pues hay una armonía. Y eso se consigue siguiendo el camino de la conciencia.
Cada vez que una situación del día a día o de a largo plazo o del pasado, tu conciencia te susurra qué es lo correcto, hazle caso, simplemente eso. No procrastines lo que te está diciendo que deberías hacer como correcto, no ignores las ayudas que podrías ofrecer, no invisibilices cómo es tu expresión más pura cuando te está pidiendo salir, cuando te está pidiendo ser, cuando te está pidiendo amar, soñar, volar, expresarte. Porque si eso hay que congeniar el puzzle y volver al origen del Big Bang, al origen de Dios, al origen del alma, al origen de la energía, que está profundo, profundo, profundo dentro de todas las cosas y todos los seres. Vale, hasta aquí este vídeo. Os deseo mucha paz a todos, mucho bienestar interior, un camino que se ilumine, que resalte vuestra luz interior para ir iluminando los sitios más oscuros de vuestra mente y vuestro corazón hasta conoceros por completo, ordenar vuestra casa interna y tener una vida plena y feliz, porque absolutamente todos nos la merecemos, ya que como humanidad hemos heredado un trauma, hemos heredado una mala vibra impresionante. Ahora lo que tenemos que hacer con ello es transformarla en lo que realmente queremos en la vida, esa buena energía, esa positividad, ese que las cosas salgan bien, ese que cuando tú construyas algo pueda brotar y puedas recoger los frutos de lo que plantas y puedas pues tener una vida digna, justa, amorosa, que encuentres quizás una pareja o relaciones o amistades o familia o simplemente la comunidad o contigo mismo, en paz, en silencio. Vale. Namaste. Veo la luz que hay en ti y la reconozco como que es la misma esencia de la luz que hay en mí. Gracias. Paz.